Muy bien, ¿estamos listos para el tema de hoy? El tema de hoy tiene mucho que ver con las épocas que estamos electorales, ¿verdad? Porque vamos a hablar del Estado. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica acerca del Estado, es decir, del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor nos muestra que Él ve todo esto del gobierno y cómo también, bueno, lo ve la sociedad en este caso? Pero vamos a enfocarnos entonces a qué, como dice allí la esfera de qué, del Estado. Hay una definición del diccionario el Webster de 1828 que dice la ciencia del gobierno. Dice así, esa parte de la ética que consiste en la regulación y gobierno de una nación o estado para la preservación de su seguridad, paz y prosperidad, abarcando la defensa de su existencia y derechos contra el control foráneo o conquista. Y bueno, puntos suspensivos, algunas otras cosas ahí, pero también dice, y la protección de sus ciudadanos y sus derechos con la preservación y mejoramiento de su moral. Bueno, yo creo que a todos nos suena algo muy parecido, ¿verdad? Este asunto del gobierno. Aquí hay que enfatizar o hacer la observación de que este es un enfoque de gobierno un poco más norteamericano, ¿verdad? No tanto latinoamericano o mexicano. Entonces, sin embargo, hay sus comparaciones, ¿verdad? Entonces, dentro de sus alcances, vamos a tratar de entender esto, es decir, aquello que tenga que ver con nuestro gobierno, pues lo vamos a empatar con nuestro gobierno, pero también podemos verlo a nivel mundial, porque a final de cuentas, a pesar de que hay diferentes modelos de gobierno o de Estado, todos son humanos, ¿estamos de acuerdo? Todos son humanos, ¿no? A final de cuentas. Aquí va a venir un asunto que va a tener mucho que ver con la ética en contra la moral. Ética y moral. Y por ahí menciona una pregunta el doctor Token que dice, ¿qué es robar? ¿Qué es robar? ¿Tomar lo que no es tuyo? ¿Qué más? ¿Cómo, David? ¿Qué? Ah, dijeron lo mismo. ¿Pero qué dijeron? Ah, ok. Lo que no es tuyo, lo que no es nuestro. Básicamente eso es robar, ¿verdad? Eso es robar. Les voy a platicar una historia de un matrimonio. Ellos eran James y Janie. James y Janie. Ellos, durante todo el tiempo en su vida, estuvieron trabajando muy fuerte. Se esforzaron mucho, ahorraron, de la mañana hasta la noche trabajaban, ¿no? O sea, era algo así, de esos matrimonios chambeadores, así como Héctor y Mirna, bien chambeadores, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y llegó el momento en que pues hicieron bien sus planes y se compraron esta finca. ¿Les gusta esta finca? Está bonita, es como una que tengo allá por Calvillo. Ah, en chiquita, esa está chiquita, sí, no, esa está chiquita, ¿eh? La alberquilla esa está muy chiquita, no es cierto. Bueno, ellos hicieron esta finca. ¿A quién no le gustaría tener una finca como esa? Sí, todos, ¿verdad? Está bien padre. Mira, ahí me gustó la iluminación, su cerca, los prados, bien padre. Yo me imagino allá a la Nina y a la Zulia, a mis perritas, ahí corriendo, ¿verdad? Por doquier, persiguiendo conejos. Y bueno, ellos llegaron y pues se compraron esto, ¿no? Y pues eran felices ahí en ese lugar. Sin embargo, un día tienen un accidente automovilístico y fallecen. Entonces, la hermana de esta Janie se va a esa casa y cuida a los niños. Pero un día llegan unos señores y los despojan de la finca. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Robaron. ¿Por qué? Porque no estaban los dueños. ¿Fue correcto lo que hicieron? ¿Por qué? Porque no era de ellos. Okay. ¿Y qué pasaría si yo les dijese que estas personas que llegaron eran del gobierno? ¿Sigue siendo robar?
Según las leyes, no. Ok. ¿Pero es robar o no es robar? ¿Qué opinan? O sea, aquí vamos a ir como a la parte precisamente medular de este asunto. Está interesante, ¿no? Porque bueno, llega el gobierno y como James y Janie no dejaron escritos de nada, se quedó así eso. Aquí en México, ¿cómo le llamamos eso? Intestado, ¿va? Intesto, ¿va? ¿Sí va? Intestado. No es infestado, ¿va? No es intestado, ¿va? Esa es otra cosa. Intestado, entonces llega el gobierno y pues dice, pues esto como no hubo papeles, sálganse, saquen a estos niños, saquen a la señora, a la hermana de Janie, y es del gobierno. Vamos a pensar un poco más. ¿Fue un robo o no fue un robo? ¿Ya estaba qué? Ok, o sea, podríamos decir que ya estaba escrito en las leyes. Ok. ¿Quiénes hacen las leyes? ¿Quién? ¿El gobierno? Ok. Ahora, ese es el área que podríamos llamar moral, porque moralmente era lo correcto. Había leyes que estipulaban, podríamos decir, vamos a llegar a ese punto más adelante, pero podríamos decir eso, pero tal vez éticamente no era lo correcto, porque era robar. Si el gobierno realmente está tomando algo que no era de él, ¿se dan cuenta? Y en base a esta historia, vemos entonces ahí a esa pregunta: ¿puede el Estado robar? y lo hace, ¿verdad? Ahí le quitas eso al video, Oscar. Lo hace, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Y qué nos queda a nosotros hacer? O sea, ¿qué podemos hacer cuando el gobierno nos dice, presta tu 16% del IVA? ¿Qué podemos hacer? No nos queda que firmar el recibo, ¿verdad? Los que firmamos el recibo, pues ya, ni modo, ya se fue ahí. Entonces aquí es esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es que Dios permite esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la cosmovisión de Dios en este sentido? Y vamos a una historia muy, muy interesante que tiene mucho que ver con esto. Y está en Primera de Reyes, capítulo 21. Desde ahí, desde el versículo 1, Primera de Reyes, capítulo 21, se los voy leyendo aquí. Dice así: un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, que era el rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot, el dueño de esa viña, ¿verdad?, le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho, por lo que le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. O sea, que hizo un berrinche, ¿va? Estaba emberrinchado, así, no me lo vendió. Ese es su berrinche. Su esposa, Jezabel, muy famosa mujer en la Biblia, entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Se dice, ¿no? Yo me imagino que se lo dijo así, quién sabe. Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se me cambiara, pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Qué escena, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero eso pasó, ¿no? Y fíjense, ahí no termina la historia. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab. ¿Quién escribió? Jezabel, o sea, dijo: yo me escribí. Puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Recordemos que Nabot es el dueño de la viña, ¿verdad? Y le está organizando ahí como una asamblea, una fiestecita, ¿no? En la asamblea del pueblo, una reunión. Dice: pongan frente a él a dos ¿qué? Sinvergüenzas que abundan. Dice: y hágalos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey.
Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Bueno, algo parecido a lo que hizo David, ¿verdad? También algo parecido. Dice, los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo de Nabot el Jezreelita, se negó a venderte, perdón. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. ¿No suena familiar este tipo de situaciones? Sí. Y muchas de este tipo de situaciones son las que actualmente se viven por medio del Estado y del gobierno. ¿Por qué? Porque hay un poder, hay una influencia. Esa es la realidad, ¿ok? Y hay muchos abusos. Y eso es real. Desde entonces, pues, ¿qué nos podemos esperar ahorita, no? Que pueda haber. Y es triste, ¿no? Imagínense esa historia de este hombre que dijo, no te lo puedo vender porque el Señor dice que si me lo dieron mis antepasados, no te lo venda. ¿Era su derecho no venderlo? Claro, ¿no? Pues era su propiedad. O sea, él sabía, aunque le dijeran que te vamos a dar algo mejor, no le hace. O sea, si yo no quiero vender, no, es mío, es algo que aprecio, no lo voy a vender. Pero ¿quién se aferró? El rey, ¿no? Y en este caso, la reina también. O sea, el gobierno. Vamos a manejarlo de esa manera, el Estado, ese punto, ¿no? Ahora, hasta ese punto, ¿qué pensamos entonces de Acab? Es un ladrón. Palabras fuertes, ¿verdad? ¿Es un ladrón? ¿Qué más pensamos de acá? Un inutilillo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Fusilánime. ¿Qué es fusilánime? Que ya no sé. Que es manipulable. Por acá dijeron de otra manera, ¿no? Mandilón. O sea, fusilánime igual a mandilón. Pues sí. ¿Verdad? O sea, qué grueso, ¿no? O sea, porque él se puso así todo amargado, ¿no? Y no, pues ahorita no te preocupes, ahorita lo arreglo, ¿no? Y fíjense, ahí no acaba la historia. Vamos a ver qué dice enseguida. Entonces la palabra del Señor vino a Elías. ¿Quién es Elías? El tisbita, sí. No, tienes razón, pues es una buena respuesta. Elías el tisbita, ¿verdad? Que es el profeta, o sea, es el representante de Dios, ¿no? Dice, no, sí fue muy buena respuesta, ¿verdad? Dice, y le dio este mensaje. Fíjense lo que hizo el Señor, ¿eh? Aquí hay un punto muy interesante. El Señor está viendo, se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Y le dio este mensaje, dice, ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor. ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Wow. A lo mejor, ahorita escuchamos esto, ¿verdad? Y a lo mejor dijéramos, ay, que el Señor le mandara así profetas a varias. Pero bueno, no, ¿verdad? También le cortas eso al video, Oscar, ¿no? Pero fíjense, o sea, qué situación, ¿no? Qué situación tan tremenda. ¿Cuál fue la perspectiva de Dios? No le gustó, no le pareció correcto. Y yo creo que eso es algo que debemos de tener muy en claro, que a pesar de que a veces nosotros vemos muchos abusos, vemos muchas situaciones como esta por parte del Estado, debemos recordar que aunque Dios lo permita, porque aquí lo permitió Dios, ¿están de acuerdo? O sea, murió Nabot apedreado por una injuria, pero no le agrada. Ahí entra toda una temática también muy interesante que tiene que ver con el libre albedrío, pero ese es otro tema. Sin embargo, vemos que la perspectiva de Dios es que no le agradó. O sea, Dios se molestó.
al grado que manda al profeta, ¿no? Y le dice esto. Ahora hay que entender aquí el contexto, que el contexto nos habla del pueblo de Israel, que es el pueblo elegido de Dios y el pueblo sobre el cual Dios había hecho pactos, ¿no? Y por eso entra de una manera todavía más directa. Aquí hay otro ejemplo. ¿Quién está ahí? Esa imagen se me hizo muy impactante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto fue lo que Nabucodonosor vivió después de lo siguiente. Dice así la palabra ahí en el versículo, es Daniel 4, Daniel capítulo 4, versículos del 29 al 36. Yo quiero que recuerden esta imagen muy bien, ¿ok? Ahí está Nabucodonosor, uno de los emperadores más reconocidos en la historia universal, ¿verdad? Imperio de Babilonia, es uno de los más grandes monarcas. Dice así, 2 meses después, está hablando, sí, 12, perdón. Está hablando aquí Nabucodonosor, ¿ok? Corrijo ahí, gracias. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. ¿Quién está a cargo realmente? ¿El Señor? Ahí Dios le está diciendo a este emperador, ¿verdad? Tú estás ahí porque yo te puse, o sea, yo quise que estuvieras ahí. Y son palabras fuertes, ¿verdad? Podríamos decir con toda firmeza, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a su palabra, que en esta cuestión del Estado, del gobierno, Dios permite que lleguen ciertos gobernantes. Entonces, por ahí dicen que no hay que criticar a ciertos, no voy a mencionar a ningún político, ¿verdad? Porque en la iglesia somos apolíticos, esa debe ser nuestra postura. Sin embargo, lo que sí debemos de tener en cuenta es nuestra oración delante del Señor, pues para que Él tenga misericordia de nuestro país, ¿no? Porque al final de cuentas Él pone y usa a los reyes y los gobernantes para algo, a veces para juicio, a veces para bendecir, o a veces para enseñar algo a la nación. No es que Dios no se dé cuenta. O sea, ¿ustedes creen que Dios no se da cuenta de todo lo que pasa en México? Y no solamente en México, en muchos otros lados, pero por algo lo permite. Lo está permitiendo para algo. Pero aquí entonces a nosotros nos debe quedar bien claro que quien está a cargo es el Señor, ¿sí? Él es el que quita y pone reyes. Vean lo que pasó después. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, realmente aquí, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? ¿Cuál es el diseño del Estado en este caso? ¿Cuál es el diseño que Dios está permitiendo para el Estado? Nos debe quedar entonces ya claro que Él es el que tiene el control, que Él es el que pone a los reyes, los quita, pero aquí entonces debemos de analizar cuál es ese diseño. Vamos a ver qué es lo que dice ahí Proverbios, capítulo 16, versículos del 9 al 10. Dice así: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. La sentencia está en labios del rey. Proverbios 21:1 dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Por eso Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Y el Señor de señores. Dios es soberano sobre reyes. Dice Daniel 2:21, Él cambia los tiempos
y las épocas, pone y depone reyes. Romanos 9:17 dice, porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Wow. Uno se pone a pensar tantas cosas, ¿verdad?, por medio de este tipo de pasajes. Y entonces aquí es donde vemos esta famosa esfera, ¿verdad?, porque hemos estado viendo las esferas, ¿verdad?, de cómo se van formando de acuerdo a cada una de esas áreas y cómo es la cosmovisión de Dios en cuanto a alguna de ellas. Aquí en cuanto al Estado, ¿cuáles son las tres figuras que aparecen ahí? Dios, el rey y nosotros, ¿verdad?, la gente o el pueblo. Entonces en esa esfera está Dios, está el rey, está la gente o el pueblo. Y aquí viene una enseñanza muy clara que nos hace entender por qué en esta situación del Estado vivimos de esta forma, ¿no? Y empieza con una pregunta que dice, ¿por qué Israel pidió un rey? Y vamos ahí a una parte que es impresionante también. 1 Samuel 8. 1 Samuel capítulo 8. Dice así, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. ¿Qué pasa en esta primera parte? ¿Quiénes gobernaban antes? Jueces, ¿verdad? Dios había implantado jueces, Dios había enviado profetas que gobernaban, o sea, tenían el gobierno directamente de Dios para el pueblo, ¿no? O sea, si el pueblo estaba pasando por una circunstancia, Dios enviaba su palabra con los profetas, o Dios usaba a los jueces, ¿verdad? Nombres de jueces famosos, a ver, ¿se recuerdan alguno? ¿Jueces? ¿Quién? Ay. Débora es una jueza muy famosa que se levantó también para defender a Israel. Sansón, ¿verdad? Con todos sus bemoles, pero pues era un juez usado por Dios, ¿no? Y así hubo varios jueces. Sin embargo, ¿qué sucedió en específico con los hijos de este Samuel? ¿Qué pasó? No siguieron, ¿y qué quiere decir? Que se corrompieron, ¿no? O sea, no hicieron el trabajo que tenían que hacer y se corrompieron. Atención aquí, la iglesia. Porque a veces nosotros como iglesia no hacemos el trabajo que deberíamos de hacer para que no entre corrupción a la sociedad, sino que a veces somos parte de la corrupción, ¿verdad? De muchas formas. Entonces aquí se corrompen y entonces los ancianos se reúnen y le dicen a Samuel, ¿sabes qué? Tus hijos pues no la hacen y tú ya estás grande, o sea, ya tú ni puedes ni ayudarnos tampoco ni a ellos, entonces queremos un rey. ¿Qué hizo el pueblo? Volteó a ver el modelo de Estado alrededor y ellos dijeron en su corazón, yo creo que así debe de ser, así vamos a salir adelante, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Le hicieron un lado al Señor. Ellos dijeron, no queremos la forma que Dios ha establecido, sino queremos nosotros seguir un rey. Y entonces esta pregunta que nos contestamos ya, ¿por qué Israel pidió un rey entonces? ¿Por qué, perdón? Porque Dios es. Porque vio su entorno. ¿Y qué fue lo que vio aparte de eso? Que los demás tenían rey, pero ¿qué más? ¿Por qué más pidió Israel? ¿Ok? Porque no cumplían, porque se corrompieron en su corazón, hubo corrupción en su corazón. Entonces no cumplían y por eso Israel pidió un rey. Y dice enseguida, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel, ¿qué pasó? Se disgustó. Israel anteriormente, hay que ponerlo entre paréntesis, vivía en una teocracia. Eso es muy interesante, una teocracia. ¿Qué quiere decir? Un gobierno de Estado dirigido por Dios. Pero entonces ya entraron a otro tipo que fue una monarquía, ¿no? En este caso por un rey. Dice, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor,
Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino ¿a quién? A mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Perdón, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Imagínense, ¿no? Desde ese momento que el Señor saca al pueblo de Egipto, ya lo estaban tratando así, ¿verdad? No querían regresarse a Egipto, querían las cosas de Egipto, extrañaban Egipto, lo que Dios les daba no les satisfacía, la manera en que los dirigían no querían, estaban de renegones desde el inicio, ¿no? Y Dios ahí expresa, abre su corazón con Samuel. Qué precioso esto, a mí se me hace muy bonito, porque cómo se abre con un hombre, ¿verdad? Con un ser humano. Le dice: no, Samuel, no te lo tomes tú personal, no te agüites, no te están rechazando a ti, es a mí a quien están rechazando. Y lo que te están haciendo a ti es como lo que me han hecho a mí ya durante muchos años, ¿no? Dice: me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Y entonces aquí viene esta parte. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Le explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería. Eso es muy común en los Estados Unidos, más que aquí. En Estados Unidos es bien común que se vayan a la guerra, ¿verdad? Apenas ayer estaba viendo la película en la tele ahí con mi suegro de Salvando al Soldado Ryan. Nunca la había visto, pero me llama la atención. Si ustedes no conocen la temática, se trata de la Segunda Guerra Mundial, y entre los muchos hijos que Estados Unidos tomaba de las familias, toma 4 hijos, los 4 hijos que tenía una señora, y 3 mueren en la guerra al mismo tiempo, y están haciendo las cartas para mandarle el pésame, y se dan cuenta, pero se dan cuenta que hay uno vivo todavía. Ese es el soldado Ryan, y van a rescatarlo para que por lo menos pueda tener un hijo la señora. Pero ¿cuántos hijos no así han perdido las familias en Estados Unidos? En diferentes guerras, ¿no? En todo lo largo de la historia, tantas guerras. Siempre Estados Unidos ha estado en guerras. Pero también aquí a lo mejor nos ha pasado algo similar, pero no a esa magnitud. Sin embargo, aquí se cumple. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. Si nosotros nos preguntamos ahora realmente, yo sé que es un cuestionamiento, una situación medio complicada, pero ¿sabemos realmente el porcentaje, por ejemplo aquí en México, de personas que tienen el control del dinero? Un 5, tal vez un 10, 5 o 10%. Y todo el resto de los que estamos aquí, todo el resto, estamos trabajando para que ellos tengan estos recursos. ¿Se dan cuenta? Es una realidad. Ahora, aquí no estoy hablando de esto para que hagamos una revolución social, ¿verdad? No. Pero lo estoy hablando porque se cumple. Se cumple lo que la palabra dice, ¿no? Ahí está, se dice a fabricar armamentos y pertrechos y todo lo demás. Fíjense. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Cosa que vimos también que fue lo que sucedió con Acab, ¿verdad? ¿Sí? Y luego dice enseguida, y a ustedes les exigirá ¿qué? Una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Bueno, nosotros ya no somos una 10ª, somos una 16ª, ¿o qué? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? El IVA que se va por ahí. ¿Cómo se llama el impuesto? El ISR. IVA más ISR, más aparte de las gasolinas y de los productos. Sí, pues los productos, ahí está el IVA. Y el IEPS y todo ese asunto, ¿no? Wow. ¿Sí les suena familiar? Dice, además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Ahí está, ¿verdad? Qué tremendo.
Lo que anteriormente gobernaba directamente el Señor para sí mismo, ¿se lo concedió a quién? A un rey, a un gobernante. ¿Y por petición de quién? De su pueblo. Porque su pueblo no quiso el gobierno que él tenía. Entonces el pueblo dice, no, 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 queremos un rey, ponnos un rey. Y mucho tuvo que ver también la manera en la que administraron o dirigieron los hijos, en este caso de Samuel, ¿no? Aquí vuelve la pregunta, nosotros cómo actuamos en medio de la sociedad en la que estamos, en medio del estado que estamos, ¿qué estamos haciendo? Ahora entonces, el soberano, el rey sobre, ¿qué quise poner aquí? Ya, perdón. ¿Es soberano el rey sobre o gobernante sobre las demás esferas? Aquí lo que quise decir es que si el rey no solamente gobierna sobre el Estado, sino que también gobierna sobre la educación, gobierna también sobre las otras esferas como estas, la familia, la iglesia, el Dios y el ser humano, la comunidad, el trabajo. ¿El rey está gobernando sobre estas otras esferas? De alguna manera. ¿Por qué? Porque el Estado nos dice cómo debe de ser, por ejemplo, aquí no aparece, pero por ejemplo, bueno, sí, el trabajo, el gobierno dice cómo, ¿no? Las jornadas, el gobierno dice, tienen que trabajar 40 horas a la semana, por lo menos, ¿no? El impuesto que van a tener, etcétera, etcétera. Entonces impone. En la comunidad impone algo también, ¿no? En la familia impone algo, pues sí, y eso tiene que ver mucho con la educación. El gobierno dice cómo educar, qué temas hay que ver. Por eso hay tanto problema, ¿no? Cuando no queremos un tema, porque sentimos que no va a bendecir a nuestros hijos, pero el gobierno dice, no, es que debe de estar ahí. Y si no está, pues saque a su hijo o que repruebe, pero tiene que estar. Se fijan la influencia que llega a tener en este caso, ¿no? Hay una soberanía ahí. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Dice aquí, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Aquí vamos a ver de qué estamos hablando. Perdón, no les di aquí la introducción. Dentro de estas esferas que estamos hablando, damos un ejemplo aquí acerca de un rey que fue el rey Usías, que anterior de lo que vamos a mencionar, gobernó de una forma correcta delante de Dios, porque aquí sucede algo. Es cuando empezamos a ver, por ejemplo, los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y vemos las crónicas, que también ahí lo menciona, pero vemos qué fue lo que hicieron. Y vemos cómo hubo reyes que temieron a Dios y hubo reyes que no temían a Dios. Usías fue un rey que en su principio temía a Dios, pero después dice que aumentó su poder y entonces se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso del Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salgan ustedes ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. ¿Qué situación se da ahí, no? Está Usías, y Usías en su arrogancia dice: no, ahora yo quiero prender el incienso, yo sé que quiero hacerlo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que llega el sacerdote y con 80 hombres dice: valientes. ¿Ustedes creen que tenían que ser valientes para entrar? Sí, porque el rey seguramente tenía ahí a su guardia. Y atención, los sacerdotes no eran hombres de milicia, entonces tenían que ser valientes para haber entrado. Y dice: ¿esto qué le hizo a Usías? Lo enfureció, ¿verdad? Quien tenía en la mano un incensario, o sea, estaba con un incensario, Usías, listo para ofrecer el incienso, ¿verdad? Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, ¿qué pasó? La frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de ahí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. O sea, ya hasta él mismo corrió, ¿verdad? Dijo: no, sí, ya, y se fue corriendo. Bueno, no sé si corrió por ese apresuro. Dice enseguida: el rey Usías se quedó leproso ¿hasta cuándo?
tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al Panteón de los Reyes, pues padecía de la lepra. Y aquí surge una pregunta. ¿Usías trataba de hacer algo bueno? A ver. Como empoderarse más, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ¿el Estado a veces hará cosas así? Parecía que son buenas, pero no le corresponden. A veces hay cosas que el Estado hace que no le corresponde al Estado. El problema, ¿saben también cuál es, hermanos? Que nosotros como iglesia a veces no queremos hacer lo que nos tendría que corresponder. ¿Saben a quién les corresponde ayudar a los desamparados, a los chavos que están en adicciones, a los muchachos jóvenes o personas adultas que están pensando en el suicidio, que están pasando por depresión, ansiedad? ¿A quién le correspondería realmente atenderlos? A la iglesia, al DIF, porque la iglesia debería tener su DIF. O sea, la iglesia debería tener un lugar donde pudiéramos atender a esas personas, estar con ellas, ayudarlas, porque nosotros sabemos quién puede restaurarlas realmente. Y a veces no lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos en otros rollos, no nos interesa, pero eso sí, cuando el Estado nos pega, entonces ahí sí volteamos, mugre gobierno, ok, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Ahorita en los debates, ¿verdad? Se han visto varias cosas muy interesantes, y es muy fácil señalar y que se señalen entre ellos, pero realmente los primeros que debemos señalarnos somos nosotros, a nosotros mismos. Cuando escuchamos todas esas cosas que se dicen, ponernos a pensar, ¿qué he hecho yo realmente? Yo les voy a decir algo, honestamente preguntarnos, ¿he orado lo suficiente por mi gobierno? Porque la palabra nos enseña que hubo gobernantes que temieron a Dios y gobernantes que no temieron a Dios. ¿Qué acaso Dios no será poderoso como para que si el pueblo de Dios se pone a orar por sus gobernantes de corazón, cambie los corazones? Claro, ¿no? Yo creo que sí. Otra, realmente qué tanto yo cumplo con mis deberes como ciudadano o no lo hago. Y son aspectos ahí que es muy importante que nosotros podamos reflexionar, ¿no? Porque Usías a lo mejor trataba de hacer algo bueno, pero también, ¿qué es lo que sucede también con el gobierno? Miren, yo les voy a decir algo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay que decirlo de manera fría. En ocasiones el gobierno puede decir, construimos un puente y quiere que todos lo aplaudamos, ¿verdad? Pero bueno, es que esa es su obligación. No es algo como que, wow, es construir. No, es que ahí estaba el dinero para construirlo y era necesario. Se hace un estudio para ver si es necesario y se mete, en teoría, el dinero para que se construya y es la obligación, ¿no? Es como si usted y a mí nos aplaudiera a nuestro jefe cada que llegamos al trabajo, ¿no? ¡Qué padre! Llegó, sí llegó. Y checó, ¿verdad? Ya cuando se va, ¡ay, sí checó la salida! ¡Qué padre! O sea, que nos aplaudiera, hiciera fiesta, ¿no? Y mitote, ¿verdad? Porque fuimos, y sí vino de lunes a viernes, ¡qué padre! No, pues es que es tu obligación, es tu deber, ¿verdad? Y es la misma, es muy parecida. Sin embargo, como iglesia, vuelvo al punto, sí hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Ya lo mencionamos, fue arrogante, quiso hacer algo que no le correspondía. ¿Por qué? Porque Dios ha creado un diseño de orden. Y aquí quería poner, creo que ha incluido, ¿verdad? Perdón. E incluso ha otorgado autoridad. ¿Están de acuerdo? O sea, puso un orden y otorgó autoridad. Sin embargo, Él
está vigilante de los límites de autoridad dados conforme a su propio diseño. No pensemos que Dios nos está dando cuenta de lo que está mal. Nunca pensemos eso. O sea, nunca volteemos al cielo y digamos, Dios, ¿por qué permites esto? Él se está dando cuenta. Él se está dando cuenta. Lo ve. Por algo lo está permitiendo, y realmente que sus pensamientos van más allá de nuestros pensamientos y nos duelen, nos lastiman, ¿no? Hay situaciones que decimos, ¿por qué está así la situación? Y salud. Y esto es algo que nos debe de dejar con la reflexión de que Dios tiene el control de las cosas, y si nosotros estamos sujetos a Él, entonces podemos confiar que también nosotros vamos a estar en sus manos, pase lo que pase. Estamos en sus manos, pero hay algo que podemos hacer también, ¿ok? El siguiente miércoles, primeramente Dios, que es la segunda parte de este capítulo, está interesante, ¿va? No, el siguiente miércoles no hay. Sí, gracias, Alex. Al otro, que nos veamos, vamos a ver la segunda parte donde ya se enfoca el doctor del token, más específico en cuanto a la ética y la moral, que tiene mucho que va muy de la mano con esa situación del Estado, ¿sale? Ok. ¿Preguntas o comentarios? ¿Con confianza? ¿No? ¿Sí? Ok, esos son el tipo de interrogantes que van a estar ahí en el aire. Nosotros no lo sabremos, tal vez. Sin embargo, te puedo asegurar, Mirna, que hay un porqué. Es decir, sí hay una respuesta, un porqué y un para qué, ¿verdad? Dios lo permite. Si yo veo la situación de México, Mirna, honestamente, y veo que somos un país de doble moral, que hemos dado la espalda a Dios. Proclamamos mucho el nombre de la religión y el nombre de Dios, pero realmente nuestro corazón, estoy hablando como nación, está lejos de Dios. Está lejos de Dios, ¿verdad? O sea, se ve en las costumbres, en los usos y costumbres que tenemos, las tradiciones que abrazamos, ¿verdad? Todo ese machismo, todo ese matriarcado, todas esas festividades hasta la muerte, todas esas situaciones del alcohol, de la fiesta que se dan, que tiene mucho que ver con esa ausencia de Dios, del orden de Dios en los corazones. Por ahí debe de haber algo de fondo. No es lo ideal, o sea, también no podemos decir que sea algo que a Dios le agrade, o sea, no podemos pensar que cuando sucedió eso, a Dios le agradó, no, pero por algo lo permitió. Sí, Héctor. Sí. Así es, Héctor. Así es, definitivamente es tanto la espalda de la sociedad y el letargo, como mencionas, del cuerpo de Cristo, ¿no? Y es triste, o sea, pero sí, o sea, en muchas de las iglesias estamos viviendo como un club social, es decir, un lugar donde qué padre va a ser el domingo, va a ser la reunión, pero realmente no hay como un corazón entregado a Dios en el que podamos decir, Señor, ¿cómo puedo yo amar a mis semejantes de tal forma que pueda bendecirlos? ¿Verdad? Pero
Es complejo. De ahí la necesidad, o sea, a mí me llega a mí la conclusión para el día de hoy, la gran necesidad que tenemos de estar tan pegados a Dios, tan pegados a Él, porque solamente así vamos a entender un poco su corazón, qué es lo que Él quiere, qué es lo que va a poner la carga de ayudar a aquellos que están en necesidad, empezando por nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Y es una situación compleja, pero lo que aquí debemos de recordar con este estudio es que el que gobierna realmente y tiene el control es el Señor. Él tiene el control, realmente lo tiene. Y bajo ese control que tiene es que permite que sucedan ciertas cosas. Ahí entraría el gran tema, ¿verdad? Por eso lo mencioné, lo puse como entre paréntesis, de libre albedrío. Porque es increíble la capacidad que Dios nos ha dado para decidir. Él es soberano, o sea, si Él quisiera nos hubiera hecho robots que tienen que hacer las cosas así y así, y estuviéramos haciendo las cosas como Él quiere, ¿no? Pero nos dio ese sentido de la libertad de decidir. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Buscarle o no? ¿Dejar que Él nos gobierne o no? ¿Qué decidimos? Y ahí está gran parte de la situación, ¿verdad? Para terminar, de repente en uno de los capítulos, no recuerdo si es exactamente, pero el doctor Tolkien habla de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos se fundó bajo leyes bíblicas. Gran parte de las personas del Congreso, por ejemplo, en ese momento, eran personas que incluso eran pastores, eran líderes, servidores en sus iglesias, hombres de casa, de su familia, y por eso, en gran parte también Dios trajo tanta prosperidad a ese país, porque había un fundamento, que duró poco, porque rápido se empezó a pervertir también, pero ahí lo importante es ver nosotros qué podemos hacer para que nuestro estado de gobierno sea bendecido. Aquí queda claro, ¿verdad? Porque la iglesia debe tomar una postura neutral. Nosotros no podemos decir, vota por fulano, vota por mengano, no. O sea, como iglesia, me refiero como iglesia. O sea, lo peor que podemos hacer Alex, Memo, Israel y yo, por ejemplo, es decir aquí en la iglesia, ¿saben qué? Vamos a votar por... No. Lo que tenemos que decir es, hermano, vaya, primero, ore al Señor, ponga en las manos del Señor esa decisión que va a tomar y vaya y vote. Pero nada más, hasta ahí. Punto. No nos corresponde nada más, porque entonces sería al revés, ¿no? Nos tenemos que hacer cosas que no nos corresponden. Entonces es esto lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, en lo personal a lo mejor para mí no es casualidad que estemos tocando este tema. Fue sin querer, no lo planeamos, ¿eh? O sea, llegó a este momento. Sí, Memo. Sí. 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 Claro. Sí, sí. Ajá. Qué tremendo, ¿no? O sea, esa responsabilidad que están pasando las cosas así. Cierro con lo siguiente. Una ocasión me tocó estar en una reunión con una alianza de pastores y iba a visitar en ese momento el presidente municipal de ese momento. Y en lo que se había quedado en la alianza de pastores era que nadie iba a pedir nada. O sea, que iba a llegar el gobernador y el presidente municipal y lo que se iba a hacer era orar por él, nada más. Eso era todo. Pero entonces en la reunión, de repente, el presidente dijo, quiero escucharlos, ¿qué me pueden decir? No, pues nunca hubiera dicho eso.
porque entonces lo que se dijo que no se empezó a dar, ¿no? Es que yo necesito un terrenito para mi iglesia. No nos podrán donar un terrenito. Ah, es que nosotros necesitamos que nos donen para pintar, que nos donen una lanita para pintar. Y empezaron así, queremos que nos dé, que nos dé, que nos dé. A mí me dio vergüenza ajena lo que respondió el presidente municipal. Dijo, miren, les voy a ser muy honesto, así dijo él. La verdad es que no tenemos los recursos. Nosotros más bien veníamos a esta reunión para ver qué nos podían ofrecer ustedes para ayudarnos. Pues todos se quedaron. Y después nomás se oía por ahí, y yo me acuerdo porque también se escuchaba, es como que se quedamos, que no íbamos a pedir nada. Así, ¿no? O sea, entonces, pues ya, too late, ¿verdad? Demasiado tarde, no, se llevó eso. Nosotros, yo lo digo esto por que el Señor nos ayuda, como iglesia en comunidad, que nos ayude a aportarle al Estado, que nos ayude a bendecirlo. Porque no con la idea no tanto que bendecimos al Estado, sino que bendecimos a la gente. Y nosotros Dios nos ha traído a bendecir. Entonces, que Dios nos dé esa mentalidad de llegar y decir, podemos bendecir. Y como decía Memo, que entonces sí podamos ponernos en acción para que esos índices de suicidio bajen, esos índices de depresión, de ansiedad, de drogadicción bajen. Y nosotros, con la ayuda del Señor, podemos hacerlo, ¿verdad? Ok, vamos a orar. ¿Sale? Vamos a orar, Señor. Dios, gracias te damos en esta noche por este estudio. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos de Proyecto La Verdad, de Enfoque a la Familia, del doctor Dobson, del hermano Urmachea, del doctor Del Token. Gracias por sus vidas, Señor. Te pedimos que tú los sigas ungiendo con sabiduría para que ellos puedan seguir trayendo luz de tu palabra, Señor, a tu pueblo. Te pedimos, Padre, que eso que aprendimos sea de bendición para nosotros, para los que nos escuchen en video, para los que podamos ser de influencia también, Señor, en lo personal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque es un mensaje poderoso, porque es tu verdad. Es la verdad, Señor, que nos hará libres. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Llévanos con paz a nuestra casa y ayúdanos, Señor, a terminar la semana con bien. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos despedidos.